Eh, esto lo he hecho esta mañana y te lo voy a contar. Y ya hacemos una especie de bonus pack, ¿no? Venga. Que es pues un poquito como va a ir la formación que estoy preparando para directivos. Mira, tú, por ejemplo, estudiaste aeroespaciales y has estudiado luego lo mismo que mi hijo Lane, ¿no? Está en empresariales prácticas. Lo que significa que tú estarías en la misma disposición que cualquier directivo para entender o no entender qué es la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos que orientar las formaciones? Primero tenemos que explicar a la gente algunos conceptos básicos, pero que no sean demasiado complicados, ¿vale? Lo primero que tienen que entender que la gente le cuesta mucho es el que si yo me voy a ChatGPT en un ordenador y me voy a ChatGPT en otro ordenador y le digo, oye, ¿me puedes hacer una poesía sobre un canario, ¿no? Encima de una rama? Tú dices, si pido con la misma versión de ChatGPT en la misma petición exacta, ¿por qué me salen resultados diferentes? ¿De acuerdo? Eso es lo que la gente no acaba de entender. Es decir, entonces, cualquier directivo, cualquier persona, lo primero que tiene que entender, esto lo dirijo a ti, imagínate, ¿no? Aunque tú ya has visto cosas de inteligencia artificial, imagínate que mírate desde la perspectiva de un Lane o de un... alguien que no tiene conocimiento de alguien esto. que no tiene conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que... La palabra que hay que diferenciar, la primera son qué es determinista y qué es estocástico. ¿De acuerdo? Es decir, determinista es que si yo digo, ¿cuántos son 2 más 2? 2 más 2 ahora, aquí, en este universo y en otro, son 4. ¿De acuerdo? Ya está. Eso es determinista. Por lo tanto, imagínate, si una persona viene y hago una regla determinista de si le doy un crédito o no, tendrá 5 variables, digamos. ¿Cuál es tu salario? ¿No? ¿Cuál es tu nivel ya de deuda que tienes? ¿Cuánto me quieres pedir? ¿No? Y entonces, y el sistema te dice si te lo doy o no te lo doy. Eso es un sistema determinista. ¿De acuerdo? Entonces, lo que significa es que toda la gente que ponga las mismas entradas, el sistema da la misma salida. Que eso es realmente lo que quieren muchas empresas, ¿no? Pero claro, cuando yo trabajo con inteligencia artificial, tú imagínate que cojo todos los datos de un usuario históricos, ¿vale? Y cojo su nombre, su fecha de nacimiento, los estudios que tiene, los ingresos, hasta su raza, un montón de cosas. Y meto 10 millones de usuarios, ¿no? Y entonces, imagínate que de esos 10 millones de usuarios yo fuera capaz de coger si pidió algún crédito alguna vez y si lo pagó o no lo pagó, ¿no? Entonces, ¿qué sistema? Yo le puedo decir que meto esos datos a una red neuronal y le digo a la red neuronal, oye, quiero que hagas un sistema de entrenamiento para que tú mismo hagas los cálculos de si en base a los datos que te mete un usuario nos pagaría o nos pagaría porque tú has aprendido solo todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que entonces una inteligencia artificial empieza a dar vueltas y para intentar conseguir calibrar sus pesos para determinar, ¿no? En base a esas entradas, la salida que se produjo es si pagó o no pagó, es decir, si es potencialmente un moroso o no moroso. Pero tú no tienes ni idea de qué variables ha utilizado el sistema y cómo las ha combinado para, digamos, llegar a la conclusión de si te lo da o no te lo da. Por lo tanto, llega una persona y mete 5 datos y de repente le dice que no se lo da, ¿de acuerdo? Mete otra persona y mete, digamos, 20 datos y 5 son los que crees que son los que van a mandar, como mandaban antes, ¿no? Y ahora mete otros 20 datos y de repente no se lo da, ¿no? Pero entonces, ahí hay dos conceptos. Uno es el que el sistema puede tener, que ya no es determinista, ya es lo que se llama estocástico, ¿de acuerdo? Y que además puede tener sesgos, porque alguna variable, por ejemplo, la raza, ¿no? O el código postal, pueden haber entrenado el sistema de que esta gente potencialmente es, ¿no? Morosa. Y entonces estás creando unos sesgos sistémicos y unas discriminaciones hacia unas personas por unos campos que ha aprendido la inteligencia con razón o sin razón. ¿De acuerdo? Entonces empiezan a ir las madres mías, empiezan los problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando construyo sistemas, ¿no? Basados en reglas concretas, esos sistemas son deterministas y cuando yo construyo sistemas basados en inteligencia artificial, esos sistemas son estocásticos, son probabilísticos. Y aquí, por ejemplo, puedes ver estocástico, ¿qué es? Si yo tiro un dado, yo tengo ahora mismo un dado que tiene del 1 al 6 números. Si yo lo tiro, es determinista, sé qué número va a caer. No lo sé. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es más, si yo tirase 1 millón de veces y aprendiese a darle una fuerza concreta, a lo mejor
sería relativamente sencillo que casi lo pudiera hacer. Pero siempre puede haber una rugosidad en lo que es la mesa, puede haberle dado un poco más fuerte, puede haber viento y puede, ¡bum!, al final salir un número que yo no que pensaba. Por lo tanto, ya no estamos hablando de certezas, sino que estamos hablando de probabilidades. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que aprender un directivo o una persona sobre la inteligencia artificial es que cada vez que sale un resultado, no es un resultado determinista, sino que es un resultado estocástico. Es un resultado que ha salido a partir de una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú dices, ¿le damos un crédito a esta persona? No te dice el sistema sí o no, sino te dice, hay un 64% de posibilidades de que no pague, o un 48 o un 96. ¿De acuerdo? Que no significa que luego pague o no pague. Eso es lo primero que hay que entender, ¿vale? Entonces, claro, si te fijas, ya hablamos de sistemas deterministas, sistemas estocásticos, posibles sesgos de cómo se ha entrenado un sistema y luego un concepto que se llama explicabilidad. Y es el que tenemos que ser capaces de que cuando una persona me reclame, explicarle por qué se lo di o no se lo di. ¿De acuerdo? Sobre todo te puede presentar una reclamación a lo que sería, pues digamos, a la agencia de inteligencia artificial y decir, oye, que me siento discriminado. Y encima no me explican por qué. Y entonces, tacatá, ¿no? Bien. Dicho esto, ¿vale? Anda, no sé por qué ha salido esto así. No se ve completo. A ver, ¿Prueba a ampliarlo un pelín? A ver. Venga, ¿vale? ¿No? Ahí está. Entonces, hay otra cosa que es interesante, por ejemplo, y es el que es lo que se denomina las matrices de confusión. Vamos a ver. Tú, por ejemplo, y lo vamos a explicar, que esto es el principio fundamental de la inteligencia artificial. Y si no entiendes esto, es muy complicado que puedas construir sistemas. Vamos a ver. Lo primero, imagínate que tú te haces ahora mismo una prueba médica. Y la prueba médica es sobre si tengo tifus o no. Imagínate, te vas de viaje ahora al Caribe y de repente te haces una prueba porque te sientes malo y sale en la prueba que tienes tifus, ¿no? Pues ¿tú qué harías? Lo primero que harías sería cagarte, ¿no? Porque tú pensarías, oye, si la prueba sale que tengo tifus, lo que sucede es que tengo tifus, ¿sí o no? Entonces, en los sistemas que no son deterministas, lo que tenemos que también plantearnos es, oye, si me ha salido positivo en tifus, ¿qué posibilidad real es que tenga tifus? Para eso, si te fijas, si vamos viendo la pantalla, pues te dice, mira, primero, ¿cuántas personas tienen la enfermedad? Pues te dice la población. Es decir, normalmente de cada 10.000 personas, solo 100 las tienen. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama la prevalencia. Luego tienes que ver, es decir, la prevalencia es que decir, oye, vamos a ver, si es que no es tampoco tan normal que una persona tenga la enfermedad, ¿de acuerdo? Luego lo siguiente que existe, que se llama es la especificidad. Es decir, si yo ahora mismo hago la prueba, el propio test hay veces que funciona y hay veces que no funciona. Imagínate, tú puedes tener, imagínate que le has puesto al sol el test, ¿no? O no se ha conservado bien y de repente te lo hacen y sale que no tienes cuando lo tienes, ¿de acuerdo? O al revés, sale que no lo tienes, ¿no? Y viene contaminada lo que es el propio test y sale que sí lo tienes. Pues cuando lo fabrican, habrá el qué? Una, en este caso, sensibilidad y una especificidad del propio test. O sea que si juntamos cuánta gente lo tiene más cómo de falla la prueba, lo que sucede es el que podemos ver que se producen lo que se llaman falsos positivos y falsos negativos. Es decir, si tú miras esta matriz en el punto 5, te dice, mira, en horizontal se puede ver, ¿ves el ratón, no? Cuando lo muevo. Sí. Sí. Entonces dice, mira, ¿cuánta gente lo tiene? ¿De acuerdo? Y de la que lo tiene, ¿cuántos lo detecta bien? ¿Vale? Es decir, de los 100 que lo tienen, 10 lo detectó bien, pero dio un falso negativo a otros 10. ¿Vale? Y también podemos verlo al revés. De los que no tenía, ¿cuántos dieron que sí lo tenían? ¿De acuerdo? Y cuántos dieron que no lo tenías. ¿Ves? Que esto es lo que se llama una matriz de confusión, que es lo que te dice exactamente el qué. Que si te miras aquí a la derecha, te dice, oye, pues mira, aunque hayas dado positivo, lo que va a suceder es el que la posibilidad real de que tengas tifus, imagínate que es del 15%. ¿Vale? O sea que no tienes por qué ya hacer testamento y decir que me voy a morir, ¿no? Sino que a lo mejor tengo que hacer una segunda prueba de contraste para verificarlo o, dependiendo de si los falsos positivos o los falsos negativos son los importantes, harás una cosa o la otra. Por lo tanto, hay dos métricas que se llaman la precisión y el recall, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más precisión tiene un sistema, menos falsas alarmas. Cuanto más recall, menos enfermos sin detectar. Lo que significa que
Esto no voy a entrar en más detalle, pero si te fijas, ya tenemos que pensar que un directivo tiene que tener un conocimiento mínimo de lo que es estocástico, ¿no? ¿De acuerdo? Y además tenemos que pensar que cuando entonces demos un dictamen, esos dictámenes tienen unas variables por detrás, ¿de acuerdo? Tiene una precisión, tiene un recall, hay unos falsos positivos y hay unos falsos negativos. Sin entrar mucho en el detalle. Un directivo no tiene que saberlo, pero sí que tiene que entender, y cuando alguien venga y le cuente estas historias, no le diga, oye, no me cuentes mierdas, eso es de técnicos, ¿no? Y no hay que contar mucha más teoría, digamos, sobre estos temas, ¿vale? Es decir, luego hay muchas más cosas, ¿vale? Pero ya lo verás en matemáticas aplicada a la IA que vas a flipar, ¿no? De tal modo que luego hay otra cosa que es también importante, mira, y es por lo que cuando yo he empezado a hablar y he empezado a crear un curso, de todas las asignaturas que he dado, la más importante es la asignatura de ética, ¿de acuerdo? Hay una asignatura que es ética y normativa. Tú cuando hablas de alguien de inteligencia artificial, todos están hablándote de modelo, de redes neuronales, entrenamiento. Yo de eso paso, eso lo he dejado para el tercer nivel. Lo más importante es el que entender que, primero, somos seres humanos y como seres humanos tenemos que hacer una mirada ética a las cosas. Lo primero es, ¿este sistema se debería construir o no se debería construir? Tú imagínate que construyes un sistema que tiene que determinar el dilema del tranvía. El dilema del tranvía es el que hay 5 personas en un lado de una vía y una en el otro. Y es el que construye un sistema que decida si mato a unos o a otros. La primera pregunta es, ¿debería decidir construirse este sistema? ¿De acuerdo? A lo mejor dice, mira, es que no debería construirse este sistema, porque éticamente es incorrecto. Es decir, si se da la situación, pues oye, que sea el destino el que lo decida, ¿no? Es una de las opciones. Pero realmente hay 3 visiones o 3 escuelas, que es la que se llama la deontología, utilitarismo o ética de la virtud, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros, ante un mismo problema, lo podemos mirar desde distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Y te dice, la deontología te dice, mira, hay unas reglas marcadas, ¿no? Que son estas. Por ejemplo, la regla es, pase lo que pase, no se desvía. ¿De acuerdo? Entonces te jodes con las consecuencias. ¿De acuerdo? Porque hay unos códigos deontológicos que te dicen cómo se actúa ante una situación. ¿De acuerdo? Entonces, para bueno y para malo. Luego está la parte del utilitarismo. Imagínate, ¿qué es mejor para la sociedad? Pues imagínate, en uno, digamos, hay un niño pequeño, ¿no? Y en otro hay 5 premios Nobel. ¿A quién matas? Dice, hombre, el niño pequeño no sabemos si va a... es uno solo y va a... no sabemos si va a convertirse en un cabrón o va a ser... Próximo Einstein. El próximo Einstein, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, digamos, imagínate que de un modo utilitarista dices, pues, joder, pues yo me da más pena a los niños, pues el niño. O no, o yo creo que esa gente aporta mucho a la sociedad y va a ganar más la gente. ¿Ves que ya te fijas? Estás... Ya no es la misma deontología, ya hay una regla. Ya estoy decidiendo yo en base a cómo de útil creo que es la decisión. O sea, se analiza el contexto, ¿no? Mientras que en la deontología es la ley, aquí vamos a evaluar el contexto y vemos, ¿no? Ya, pero puedo estudiar el mismo problema bajo las 3 a la vez, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego la última es la de la ética de la virtud. Es decir, lo importante, ¿no? Es el que ponte en el lugar de quien construye el sistema y que lo haya construido con ética, con dignidad, ¿no? Y respetando los valores. Es decir, vamos a ver, ¿cuál sería el comportamiento moralmente ejemplar? ¿Cuál sería, digamos, cómo habría que hacer esto para hacerlo bien? ¿Vale? Entonces, lo estamos planteando siquiera cuando lo construimos, si está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, tú ten en cuenta que ya no solamente estamos hablando de cómo construir técnicamente un sistema. Primero, si se tendría que construir y luego bajo qué criterios lo estamos construyendo. Un friki como yo, a lo mejor sería utilitarista. Un buenista, a lo mejor te utilizaría la ética de la virtud, ¿no? Un cuadriculado lo haría deontológicamente. Pero si no tiene alguien la visión de las 3, ¿vale? Entonces, en las empresas tiene que haber un comité ético para determinar cómo vamos a construir lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Entonces, luego hay organismos oficiales como es la UNESCO, como son otras organizaciones, que te dicen, vale, muy bien, pero hay lo que se llaman las virtudes tecnomorales, ¿no? Es decir, cada vez que construyamos un sistema, este sistema tiene que estar construido con justicia, empatía, honestidad, humildad, prudencia, valentía moral, sabiduría. Es decir, nosotros cuando construyamos un sistema, lo que tenemos que plantearnos, imagínate, una persona nos viene a pedir un crédito, ¿de acuerdo? Entonces, si no le damos el crédito a esta persona,
imagínate que viene de una zona desfavorecida y tenemos un histórico de que gente de estas zonas, pues, no pagan los créditos, ¿no? Tú no sabes esta persona cómo se va a comportar, pero tú dices, pues mira, que le jodan, ¿no? Es decir, yo no quiero asumir el riesgo de la organización. Entonces, la historia está en que estás condicionando su perpetuación de pobreza. Primero, ¿has sido justo? No. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Has tenido empatía con la situación de la persona y la has tratado adecuadamente? ¿Le has dado explicaciones? ¿Eres honesto? ¿No? ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, para que veas que hay muchas veces que, y cuando veas mi TFG vas a entender de qué va, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, para relacionar, alguien debería relacionar la ética con todas las asignaturas que te dan en un programa. ¿Sí o no? ¿Vale? Porque si no, ¿cómo sabes si estamos haciendo las cosas bien? Hay muchas veces que puede ser simplemente que sí, que las empresas están para ganar dinero, pero también hay una responsabilidad social corporativa y tiene que haber alguien, ¿no? Como que juzgue si lo que estamos haciendo está bien. No sé si en la película, la de los zombies, ¿cómo se llama? La de Guerra Mundial Z, ¿es? La de... Hay varias, pero igual está pensando en esa, sí. La de Brad Pitt, ¿no? Que te dice Sí. el décimo hombre, ¿no? Que decían que los judíos, cuando había habido un ataque zombie, habían hecho unos muros gigantes porque cuando hay 10 personas y las 10 piensan igual, obligatoriamente tienen que asignar que uno no le dé credibilidad a lo que hacen los demás y busque por qué no es correcto, aunque todo el mundo que piensa que es correcto, ¿no? Pues eso de que imagínate que en un comité de dirección haya una 10ª persona que lo que haga es que ponga en tela de juicio como opinan los demás. No poser, ¿no? Una especie de poser. Entonces, oye, pues a lo mejor no sería mala idea que ahora, por ejemplo, yo lo veo en la gente que antes estaba de coach agile, o de, digamos, ayudando a organizar las empresas, una deriva hacia estas posiciones que requieren darle sensibilidad y darle raciocinio a las compañías desde una visión tecnomoral. Medir lo que son los procesos con la moralidad, con luego la creación de equipos. Eso tiene bastante buena pinta, ¿de acuerdo? Y es una salida bastante buena a una evolución natural. Bueno, con el tema de lo que es la tecnología, hay un concepto que es muy interesante, que se llama la habitación china. Creo que la habitación china es Sheldon. Mira, ahora mismo cuando nosotros trabajamos con ChatGPT, tú le coges y le dices, ¿me puedes decir cómo hacer esto? Y ¡bop! Y te lo escupe, ¿no? Entonces, esto te viene a explicar que te dice que es muy posible que la inteligencia artificial te resuelva bien el trabajo, pero no tenga ni puta idea de lo que está haciendo, ¿vale? La habitación china te explica que, fíjate, imagínate que hay una cola de personas que están con unos carteles en chino, ¿no? Y tú estás atendiendo la ventanilla y tú no tienes ni puta idea de chino. Pero resulta que tienes un montón de cajas que tienen ese símbolo, ¿no? En chino. Y cuando viene una persona, tú eres muy eficiente porque lo que haces es el que coges el papel que te trae, ves ahí el cartoncito que trae, tú vas a la caja y lo que haces es el que le devuelves lo que te dice el cartel que le tienes que dar. La gente se iría encantada, ¿no? Dirá, joder, qué tío más eficiente. Pero es que tú no tienes ni puta idea. Tú sabes que alguien te da un cartel, te vas a un sitio, haces lo que tienes que hacer y se lo devuelves, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando ahora que cuando la gente dice, no, es que los LLMs, como ChatGPT o Claude, te generan código y te hacen un montón de cosas muy bien hechas, sí, es una máquina que escupe, como estamos viendo aquí, respuestas. Pero no significa que esté cogiendo conciencia, ¿no? Es decir, de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo o para qué lo está haciendo. Lo que pasa es que puede disimular muy bien. De tal modo que aquí se puede ver, por ejemplo, una evolución de los sistemas y sí que, incluso para los propios creadores de la propia inteligencia artificial o de los modelos cada vez más grandes, ellos mismos tienen duda de qué capacidad de comprensión o de autoconciencia tienen lo que estamos creando, ¿vale? Pero se cree que estamos en el punto este de la habitación china, en el sentido de que todavía no estamos llegando a ese punto. De hecho, si ves un poquito las noticias de inteligencia artificial, veréis que los grandes gurús dicen que los LLMs no son el camino a lo que sería una inteligencia artificial general. Es decir, porque lo que estamos haciendo es mezclar muchos datos, construir muchas relaciones. Estadística. Es una estadística de predicción de la próxima palabra, punto. ¿De acuerdo? No estamos...
Lo que pasa es que ya empiezan a existir dudas con lo bien que funcionan los sistemas y lo grandes que se están volviendo y lo bien que trabajan y lo poco que alucinan ya, está habiendo dudas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vamos, yo soy de los que creen que estamos en una habitación china, ¿vale? Bueno, ves que estos conceptos yo creo que son conceptos que tienen que dominar casi cualquier persona, ¿no? A ver, no me Sí. quiero parar mucho porque lo que quiero es simplemente que veamos un poquito el tema, ¿no? Bueno, luego, una de las cosas que ya he comentado antes es el que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y es el concepto de explicabilidad, ¿vale? Cuando tú construyes un sistema, lo puedes construir de varios modos. Uno de los modos que lo puedes construir es con lo que se denominan redes neuronales, lo que te he contado antes. Tú coges ahora mismo un montón de variables del usuario, al final lo conviertes en un vector multidimensional, ¿de acuerdo? Lo metes en una red neuronal y lo que hace es que la red neuronal va buscando, va cambiando pesos y va buscando el modelo que en base a estos datos, con estas salidas que yo espero, me genere, ¿no? Esas relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, yo puedo construir ese sistema de red neuronal, pero cuando luego acabe, lo que sucede es el que no sea capaz de explicar qué ha hecho la red neuronal por dentro. De tal modo que hay otros modelos que son más explicables, como por ejemplo son lo que se denominan los árboles de decisión. O sea que yo puedo construir con redes neuronales, puedo construir con árboles de decisión y puedo crear también modelos combinados que utilicen redes neuronales, ¿no? Y sistemas que sean un poquito más explicables. El objetivo es el que utilicemos técnicas de explicabilidad y las dos técnicas de explicabilidad más importantes se denominan SHARP y LIME. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros o bien construimos modelos que ya a priori sean más explicables, como podrían ser los árboles de decisión, o si no, antes de construir los sistemas, tengo que predecir que voy a tener que explicar sus decisiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que, desde el principio, construir estos modelos de explicabilidad. ¿Vale? Bueno, dicho esto, un directivo te llegan ahora y te dice, oye, es que hemos construido un modelo para definir créditos o para dar prioridad a clientes o a usuarios. La pregunta que tendría que decir, oye, ¿estamos seguros de que los datos que estamos utilizando para entregar son nuestros? Para entrenar son nuestros. Segundo, ¿el modelo de datos tiene sesgos por raza, por edad, por cultura, por idioma? ¿No? Tercero, es cuando nosotros demos luego una respuesta, el usuario entiende y el agente que esté que es una respuesta probabilística, ¿no? Cuarto, es decir, luego cuando no le demos o le demos un crédito, somos capaces de explicarlo ante la persona y ante una autoridad. ¿De acuerdo? ¿Ves que ya no es tan sencillo como ahora me voy a poner a construir y a tirar código con el Claude, ¿no? Es decir, oye, majete, como no tengas un poquito de dominio de todo lo que es el contexto, y luego, sobre todo, que estos sistemas lo que van haciendo es que van cambiando con el tiempo. Hay que entrenarlo con datos nuevos, ¿de acuerdo? Cambian, es lo que se llaman los DDIFs. Es decir, cambian tanto los datos de entrada como la correlación que hay entre los datos y cómo se comporta el usuario. Por ejemplo, antes unos usuarios con unas características te pagaban los créditos, ha venido una crisis y ahora esos usuarios con esas características te las dejan de pagar. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llaman los drifts, ¿no? Es decir, los derrapes, ¿no? Entonces, hay una cierta observabilidad, ya no solamente una explicabilidad, sino que tiene que haber una observabilidad de modelos, ¿no? Bueno, con esto voy a contarte unas poquitas cosas más nada más, ¿vale? Pero para que veas lo que te vas a encontrar en el máster, ¿no? El tema, por ejemplo, pues el de los sesgos, ¿no? Si yo entreno un sistema en el que no hay prácticamente representatividad de gente de otras razas o de otras culturas, al fin y al cabo lo que sucede es el que casi todos los modelos están entrenados ¿con qué? Con gente blanca, caucásica, de edad media, en entornos favorecidos, con alto acceso a la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia está en que cuando luego representamos estas redes neuronales o árboles de decisión, hay una representatividad, ¿no?, real de esos datos. Si tuviera yo que luego elegir y hacer un sistema para dar prioridad de a quién, imagínate que pues lo que pasa de verdad, tengo que hacer un tag y tengo que darle una prioridad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué lo hago? ¿Por orden de llegada? ¿Por Triaje, urgencia? ¿no? ¿Por importancia? ¿Cómo lo hago? ¿De acuerdo? Ahora, si resulta que los datos no son representativos, estoy discriminando a poblaciones simplemente porque no tengo datos. Imagínate que yo, ahora mismo, hay enfermedades
el mar de Chacas, ¿no? Y te viene alguien que es algo que se da en ciertas comunidades, yo qué sé, de un país de Sudamérica. Pero es que tú, en tus datos de entrenamiento, no tienes ese mal, ni siquiera catalogado. Cuando venga una persona, lo que haces es que la dejas fuera cuando tendrías que ser de las primeras que atendieras. ¿Vale? Entonces, la gracia es el que tienes que considerar precisamente esto, los sesgos en cada uno de los modelos en los que vayas a construir. ¿Vale? Bueno, aparte de lo que es la ética y los potenciales sesgos, la explicabilidad, luego hay un tema que es el más importante de todos. Es que, si te fijas, hay un calendario donde aquí aparece la IAD, que es la gran empuradora, que vamos a decir, ¿no? Y es el que, primero te dice, en Europa, esta es la regla, la ley que además se tiene que transponer o se tiene que aplicar, y que ya hay una agencia española de inteligencia artificial, ¿no? Y que, si te fijas en el calendario, a partir del 2 de agosto del 2026, ¿no? Ya entran transparencia y aplicación general, ¿no? De la normativa. ¿De acuerdo? Estamos hablando del 2 de agosto del 26. Eso es, estamos diciendo, dentro de unos días, ¿vale? ¿Tú te crees que toda la gente que utilice modelos de inteligencia artificial, es decir, que no tenga sistemas deterministas, que tenga sistemas estocásticos, que haga inferencia, se ven aplicados por esta normativa? La gente la entiende, la sabe y mira las multas. Sanciones de hasta 35 millones o un 7% de tu negocio global. Estamos hablando de que, imagínate que una empresita ahora ha decidido en distintos departamentos, ¿no?, el coger y poner en marcha pilotos de inteligencia artificial que están puestos en producción, ¿vale? ¿Son conscientes del potencial impacto que puede tener el no cumplir la normativa? ¿Conocen la normativa? ¿Vale? No creo. Entonces, esa es la historia. Lo primero, que parece razonable, que es lo que estoy contando en el curso ese que voy a liberar dentro de muy poco, es que tiene que haber un inventario de los activos que utilizan IA. ¿De acuerdo? No es el que ahí tengo unos chavalitos que he cogido y han venido en prácticas y me están haciendo un sistemita y que me han dejado un puerto abierto y lo han publicado en redes sociales. No, es que esto no va así, ¿no? Si te fijas, al principio, pues te dice, mira, primero hay unos proyectos que están hasta prohibidos, ¿de acuerdo? Manipulación dañina, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con puntuación social o todo lo que tenga que ver con reconocerte indiscriminadamente por la calle, todo eso está prohibido, ¿de acuerdo? Igual que en China a lo mejor pues tienes un ranking social, aquí eso está prohibido, no se puede hacer. Luego están los elementos de alto riesgo, que es donde empezamos, cosas que se pueden hacer, pero que condicionan la propia vida de las personas. Imagínate que le concedas un crédito o no le concedas un crédito. ¿De acuerdo? Eso puede perpetuar su pobreza o ayudarle a la riqueza. O sea que cualquier sistema relacionado con sanidad o relacionado con oportunidades de las personas tienen alto riesgo, que es donde nos interesa. Luego, imagínate que tú tienes ahora mismo un chatbot que no hace nada grave, ¿no? Que simplemente pues, hace recomendaciones de cuáles van a ser pues, tus mejores vacaciones, ¿no? La gracia está en el que, aunque habría que mirar también las condiciones, porque tú también puedes discriminar una zona, la otra, hay ciertas cosas, ¿no? Pero tiene que haber transparencia. Tú cuando hables con un chatbot tienes que saber que es un chatbot. Cuando tienes una recomendación por inteligencia artificial, tienes que decir que eso es inteligencia artificial. Es igual que también, imagínate que generas unas imágenes con inteligencia artificial, ¿vale? Un deepfake. Tú imagínate que te saco a ti, con una chica y se la manda a tu novia, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que tienes que tener cuidado con ellas. Y luego, riesgo mínimo o nulo, porque son cosas, imagínate, como relacionadas con los juegos generados por IA o cosas similares, ¿no? Hay un montón de cosas. O sea, hay que conocer cada una cómo afecta. Y luego, en el caso de alto riesgo, pues hay que hacer un conjunto de procesos, plantillas y comités, ¿no? Es decir, hay que hacer un estudio de los riesgos, tiene que haber una gobernanza, es decir, tengo que gobernar quién define el proyecto, qué va a hacer, cómo se va a evaluar, qué medidas técnicas, de dónde se sacan los datos, soy dueño de los datos. Hay una acta en la que dice que oficialmente aprobamos el proyecto. Luego empiezan a trabajar, es decir, tiene que haber unos procedimientos, ¿no?, que ya contaré más en detalle en lo que es el propio curso, ¿vale? Y luego, escucha que no solamente es la LOPD o la IAD, sino que está la LOPD, la RGPD y otras
normativas aplicables. A ver dónde tengo. Sí, que se complementan. Vale, ¿no? Entonces, tú imagínate solamente para un chatbot financiero, pues te dice, espera, la IAD es la normativa que te dice que tienes que seguir. Pero luego está la ley de protección de datos, ¿no? Luego tienes la ley de cookies, que tienes que, si tengo una página web, seguimos con las cookies. Luego están las normativas de protección del consumidor. Si yo tengo ahora mismo que, por ejemplo, hago recomendaciones de inversión, pues tengo que seguir la normativa MiFID, de esos test que te hacen de evaluación de si eres adecuado para la inversión y si la estás entendiendo. Luego hay temas relacionados con autentificación, ¿no? Y sistemas de pago. Después tienes también auditorías, normativas que aplican, es decir, que si te fijas en este cuadrito, pues te dice, oye, si solo informa pues la IAD, la RGPD y DORA, ¿no? Imagínate, pues si ejecuta pagos, además, pues tienes que meterle la PSD2. Si además, ¿entiendes lo que decir, no? Pues, que ya no esto es que hago un proyecto, cojo a 4 frikis y me pongo a programar. No, perdona. Como pongas el proyecto, hagas la parte técnica y no tengas todos estos elementos anteriores y los quieras hacer de delante para atrás, tienes un lío del copón. ¿De acuerdo? Porque además tienes que tener actas, tienes que tener registros, tienes que tener un conjunto de cosas. Bueno, que es lo que hará la mayoría de la gente. Es decir, ahora, como pasa siempre, achicar agua. Entonces, volvemos a ver otra vez que hay una oportunidad muy grande en el entorno, llámalo normativo, porque hay un desconocimiento sobre todas las cosas que son necesarias para poner en marcha esto, ¿no? Entonces, pues lo que te venía diciendo, que es importante la formación. Claro, es importante la formación porque si no, es imposible el controlar todo esto. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Bueno, pues esto es un poquito lo que te quería contar, que el curso que estamos preparando, vamos a preparar, va alineado con estas preguntas. Un comité de... Ya he visto que hay 3 niveles de profundidad. Primero vamos con el... ¿Un nivel ejecutivo de gente es capaz de entender las responsabilidades que está asumiendo su organización? Tiene los perfiles, ¿no? Hace falta perfiles ahora éticos, que antes a lo mejor no hace falta. Hace falta expertos en inteligencia artificial normativo, ¿no? Hace falta plantillas, hace falta herramientas, ¿no? A veces te estaba diciendo que voy a diseñar con la parte de software orientado a especificaciones, SDD, una aplicación que ayude un poquito a gobernar esto. ¿De acuerdo? Que la liberaremos, ¿de acuerdo? Que nos valdrá a nosotros como enseñanza. Lo que te quiero decir es que aquí requiere una inversión durante los próximos años en formación de todos los ejecutivos, todos los directivos y todos los técnicos. Además, yo me llevo 2 cosas, ¿no? O sea, un poco de todo lo que has ido diciendo, tú me corriges, pero la primera es que gran parte de la calidad de la respuesta de una inteligencia artificial generativa está en la calidad del dato, con lo cual el dato es algo fundamental. Si mierda entra, mierda sale, ese es el dicho que hay, ¿no? Si yo los datos, ya lo vas a ver, que una de las primeras partes que te van a encontrar en el máster en el primer semestre es que tiene que haber un pipeline replicable, ¿no? Es decir, automatizado, de tal modo que los datos que entren tienen que, primero, limpiarse, transformarse, convertirse, compensarse, ¿de acuerdo? Es decir, los datos tal como vienen son basura, ¿no? Te lo digo por experiencia propia a nivel corporativo, que al final muchas veces estás más pendiente de la propia herramienta en vez del dato cuando el dato es lo fundamental. O sea, por mucho que te centres en el modelo o en el sistema que vas a poner que juegue con esa información, si lo que tiene para jugar es morralla, va a salir morralla. Está claro. Fíjate una cosa, mira, yo en el trabajo del TFG, que os contaré de qué iba, el 80% o el 70% ha sido tratamientos de las fases del pipeline de transformación de datos. Es decir, además, como tú ahora puedes coger, transformar los datos, obtener el resultado, puedes agénticamente ver que el resultado no es lo que esperas y decirle que te haga ciclos, ¿no?, de limpieza de esos datos para asegurarte de que en las capas superiores no te llega basura, que no es tan evidente, ¿eh? Pues esa es la primera. Y luego la segunda, que por mucho que el objetivo y la tendencia va a ser que cada vez sea más humana, que la IA no es humana, es un estadista, con lo cual es importante que haya una capa humana a la capa robótica que ya aporta la IA. Es decir, toda la parte de decisión, de contextualización, de gestión de sesgos, que es toda la parte ética que has hablado, ¿no? Me llevo esas 2 cosas. Está claro, vamos a ver. Primero es el que
una IA responsable o un uso responsable de la IA, lo que tiene que ver es en qué puntos mete al ser humano. ¿De acuerdo? Primero ya estamos viendo un punto. ¿Lo construimos o no lo construimos? Ya es una buena decisión, ¿no? ¿De acuerdo? La siguiente es, oye, ¿estamos seguros de que todo lo que estamos utilizando es correcto, es lícito, es moral, ¿no? Luego la siguiente, técnicamente, a medida que vayamos avanzando. Oye, los resultados que proporciona la herramienta generan un bien para la humanidad, ¿vale? Luego la siguiente, ¿funciona bien esta herramienta? Es que has visto que no es tan sencillo de determinar. Has visto cuando hemos visto lo del tifus, ¿no? Cuando te recomiende unas pruebas, no pruebas o esperarte, tiene consecuencias sobre la vida humana. Tienes que estar muy seguro de que funciona correctamente y tendrá que haber evaluadores humanos que evalúen. Imagínate que además eso se hace, tú imagínate que es una herramienta y de un modo ciego, a partir de unos síntomas, la IA da una recomendación. Lo que hace es el que hay índices de evaluadores, como los índices de Cohen, que se llaman, que lo que hace es el que tú le das a unos evaluadores ciegos, das a 10 o 100 médicos que entren. Le das que vean esos datos y dices, yo recomendaría esto, ¿no? De tal modo que sacas una estadística de lo que dirían los evaluadores humanos y lo comparas con el valor que da tu herramienta. ¿De acuerdo? Si eso no lo haces, ¿cómo estás seguro de que tu herramienta... No es porque el técnico diga, pues mira, este venía con tifus y que Ya. se pide para casa. No, perdona. Tú no eres nadie para determinar cuál podría ser el tratamiento. Tienes que validar que lo que proponen estadísticamente un conjunto de médicos es lo que tú propondrías. Pues ten en cuenta, tú vas con síntomas de tifus y un médico te dirá, chico, eso tómate un paracetamol, ¿no? Y otro te dirá, pues chico, el que ha estado 5 años viviendo en un país con tifus, pues te dirá, hostia, esto tiene pinta de tifus. Que lo que te van a decir los evaluadores humanos tampoco es una certeza, es probabilístico también. Tienes que No, sacar pero que hay una capa de responsabilidad. O sea, a nivel negocio, todo esto de ahí añade una capa de responsabilidad, ¿no? Que es en la que tenemos que trabajar. Claro. ¿No? Y luego, fíjate, llega alguien la palma de tifus y te llegan y te dicen, oye, estuvo una negligencia, ¿no? Su sistema de diagnóstico, que me dicen que además se apoyaba en IA, no ha dado las recomendaciones correctas. Me tiene que pagar, la gente en Estados Unidos, 10 millones de pavos. Aquí en España, como no pasa nunca o casi nada, ¿de acuerdo? Pero llega alguien y te denuncia. Y te llega, pero escucha, te denuncia y antes no pasaba nada, pero ahora Pero hay pasará. pero hay un organismo regulador que te dice, no, perdona, te denuncian no solamente por lo civil, te llegan a la agencia española de inteligencia artificial y dicen, oiga, que es que este sistema me tiene que explicar por qué dijo esto y no eres capaz de explicarlo. Y te dicen que tienes que pagar el 7%, ¿no?, de multa de tus ingresos globales. Imagínate que eres una empresa grande. Pues es una empresa que factura 50.000 euros, pues te da casi igual, ¿no? Pero si facturas 50.000 millones de dólares, es que la multa a lo mejor es muy gorda, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, que estamos hablando de cantidades muy altas y de incluso proporcionales a la facturación. Esto ya no es... Es como, mira, yo el otro día, si vas en coche, te pilla el radar a 140, te pone 50 pavos de multa. Alguien que gane 500.000 euros al año, pues 50 pavos de multa no le hace nada. Si resulta que te pusieran un 10% de tus ingresos brutos, hostias, ¿no? Ya te digo yo que no había ningún Porsche pasando de 120. ¿O no?